Muy buenos días. Voy a tener el gusto de presentar el tema de vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático. Concretamente, los avances y los retos en la caracterización de la vulnerabilidad y de la adaptación al cambio climático que se han desprendido de la elaboración de la Sexta Comunicación Nacional. Y bueno, quiero empezar por comentar que en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, han habido avances muy importantes en el tema de adaptación. De la Quinta Comunicación Nacional a la fecha, los avances han sido realmente muy importantes. No sé dónde apuntar. Bueno, el índice de esta presentación corresponde muy cercanamente a la estructura del capítulo de adaptación a cambio climático que se plantea en la Sexta Comunicación, con una introducción, un segmento de política nacional e internacional, un marco conceptual del proceso de adaptación, una sección de vulnerabilidad actual y futura de México, una sección del diseño e implementación de acciones y al final las conclusiones y los retos. Y bueno, a manera de introducción, aquí hay algunos datos de cambios en el clima. En cuanto a aumentos de la temperatura, ha habido un aumento de la temperatura en el noroeste del país entre 1.2 y 1.5 grados centígrados. En el centro y noreste de 0.6 a 1.12, no puedo apuntar, en realidad no puedo apuntar. Y en el sur del país de 0.6 a 0.8 grados centígrados. Por ejemplo, en cuanto a la precipitación, ha habido una disminución en el sureste del país de 120 a 200 milímetros y un aumento del nivel del mar diferencial en los diferentes litorales del país, desde 9.16 en la parte norte del Golfo de México hasta 1.79 en la parte sur del Golfo de México. Y bueno, otros datos importantes es que, y de las conclusiones de esta Sexta Comunicación, es que la cantidad de precipitación no se ha modificado en el periodo analizado de 1960 a 2013, sin embargo, la distribución de la precipitación sí está cambiando. Por otra parte, se han presentado cambios en las temperaturas mínima y máxima, teniendo por lo general en todo el país un incremento de noches tropicales y unas máximas promedio y extrema están siendo cada vez más cálidas en este periodo de 1960 a 2013. Y aquí hay algunos ejemplos de los eventos. Todo esto ha ocurrido en este año, en 2018. En la primera fila están estos datos de temperatura máxima con temperaturas de 45 a 50 grados en Sinaloa, Michoacán e Hidalgo. Después están los estados con temperaturas de 40 a 45 grados y los estados con temperaturas de 35 a 40 grados. En la siguiente fila son fotografías de la lluvia intensa que tuvimos en la Ciudad de México ahora en agosto de este año. Y en la última fila está unas fotos de la ribazón típica de sargazo que está ocurriendo en las costas del Caribe y que una de las razones probables es el calentamiento de la superficie del mar. De manera que, bueno, pues estos son el tipo de eventos a los que tenemos que irnos acostumbrando y tenemos que irnos adaptando. En cuanto a política nacional e internacional en materia de adaptación, bueno, en el contexto nacional se han incluido compromisos sobre adaptación al cambio climático en instrumentos rectores de planeación, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el PEC, el Programa Especial de Cambio Climático, además de los programas estatales de cambio climático. Todo esto enmarcado dentro de la Ley General de Cambio Climático. En el contexto internacional, bueno, la doctora Amparo ya lo mencionó, pero bueno, México fue el primer país en desarrollo en presentar un apartado de adaptación en sus contribuciones nacionalmente determinadas, incluyendo de manera muy innovadora una sección de adaptación basada en ecosistemas, de manera que quedaron 3 componentes: adaptación del sector social, adaptación basada en ecosistemas y adaptación de sectores productivos y de infraestructura. Y en esos compromisos se procuró que estos objetivos fueran mesurables, que fueran compromisos que se pueden medir, aunque en el caso de la adaptación esto tiene algunas dificultades. Bueno, por otra parte, hay un avance importante en el marco conceptual del proceso de la adaptación. Bueno, primero quiero
decir que la adaptación es un proceso, nunca terminamos de adaptarnos. Bueno, hay un documento que ha sido muy importante, un documento base que son los elementos mínimos para la elaboración de programas de cambio climático en las entidades federativas, y este esquema del proceso de adaptación, en donde tenemos básicamente 4 fases. El proceso, digamos, que se detona con una evaluación de la vulnerabilidad y una identificación de cuáles son las problemáticas de un sitio, las problemáticas relacionadas con el clima. Después se diseñan medidas de adaptación que tienen que estar dirigidas, tienen que estar orientadas a la disminución de esa vulnerabilidad. Después viene la etapa de implementación de esas medidas y después la etapa de monitoreo y de evaluación para después tener nuevamente un diagnóstico de la evaluación para ver cómo se ha modificado esta vulnerabilidad después de implementar las medidas. En el tema de escenarios de cambio climático, hay que recordar siempre que estos escenarios de cambio climático no son pronósticos, son proyecciones, son descripciones simplificadas, coherentes, consistentes y plausibles de un posible estado climático futuro, con toda la incertidumbre que esto implica. Entonces, bueno, tenemos algunos estudios en este sentido, como la comparación, la imagen del arriba a la derecha, es un estudio que hizo la comparación de los escenarios de cambio climático utilizando los RCPs con los escenarios que se utilizaban antes, los SRS. También se hizo un esfuerzo de regionalización a escala nacional con diferentes modelos de circulación general, tanto sobre el continente como sobre el océano. Tenemos escenarios de zonas inundables ante el aumento del nivel del mar, ante aumentos que se fijaron arbitrariamente de 1 y 3 metros, pero bueno, se caracterizaron con estos aumentos del nivel del mar, y también escenarios regionalizados para México con incrementos de 1, 1.5 y 2 grados centígrados sobre la temperatura media global, esto en cumplimiento de los acuerdos de París. Ahora, en el tema de la caracterización de la vulnerabilidad, quiero mencionar de manera muy sobresaliente la construcción del Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Cambio Climático a cargo del INEC, a cargo de la Coordinación General de Adaptación a Cambio Climático, que es una herramienta que muestra la vulnerabilidad territorial actual y futura relacionada con el clima, y la idea es que este Atlas sea una herramienta que contribuya a la toma de decisiones. Entonces, en este atlas se analizan amenazas climáticas como el aumento de la temperatura, la variación de la precipitación, el aumento del nivel del mar en 4 temáticas: en población, en capital natural, en infraestructura y en actividades económicas. El mapa que se presenta ahí es un ejemplo de los mapas que se encuentran en este atlas, y se hace el análisis de la vulnerabilidad desmenuzándolo en sus 3 componentes: en exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, y después integrando en mapas de vulnerabilidad. Gracias a esta plataforma se desarrollaron más de 70 estudios que han sido insumos para el diagnóstico de la vulnerabilidad, tanto para el Atlas y que además se han incluido en la Sexta Comunicación Nacional. Y en el recuadro de abajo es un ejemplo de los estudios que se realizaron gracias a esta plataforma de colaboración. En esas gráficas tenemos los rendimientos potenciales de cultivos agrícolas con escenarios de cambio climático. Se analizan los principales cultivos, son gráficas para frijol, maíz, trigo y avena, me parece. Y bueno, en esos puntos que están marcados en el mapa de México, cada una de las gráficas corresponde a un cultivo, cada una de las barritas de colores a un escenario de cambio climático, y en cada gráfica pueden ver que está dividido en 3 secciones. La primera es a futuro cercano, la intermedia a futuro medio, y la del extremo derecho con un futuro lejano. Y bueno, podemos ver que, salvo contadas excepciones, en términos generales el rendimiento de los cultivos agrícolas disminuye con prácticamente todos los escenarios de cambio climático. También han habido esfuerzos de otras instituciones, y quiero mencionar el de CONAMP
con una herramienta de diagnóstico rápido de vulnerabilidad a cambio climático de las áreas naturales protegidas para conocer y monitorear esta vulnerabilidad. Ahora, en cuanto al diseño e implementación de acciones, es importante mencionar 4 proyectos que se han desarrollado con recursos internacionales. El proyecto C6, que es conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático, son 6 Cs, cuyo objetivo es promover el manejo integral de cuencas costeras, contribuir a la recuperación de la funcionalidad de las cuencas y mantener los servicios ecosistémicos. Del lado derecho están pues, realmente amontonados todos los logos de las instituciones que colaboraron en cada uno de estos proyectos. El segundo proyecto que quiero comentar es un proyecto de implementación de medidas de adaptación en humedales costeros del Golfo de México, en el que se diseñaron y se implementaron con comunidades locales medidas piloto de adaptación en 3 humedales costeros del Golfo de México. El tercero, la utilización de los ecosistemas y del conocimiento comunitario para la adaptación. Es un proyecto con recursos, los 2 primeros con recursos del GEF. Este es un proyecto con recursos de la CCA y se hizo un intercambio de herramientas para identificar la vulnerabilidad con Estados Unidos y con Canadá y se hicieron pruebas piloto de medidas de adaptación en los 3 países. Y también quiero mencionar el proyecto Resiliencia, que es un proyecto también del GEF enfocado al fortalecimiento de la efectividad de manejo de las ANPs para hacer frente al cambio climático. Todos estos proyectos conjuntan esfuerzos de adaptación con un enfoque sistémico considerando al socioecosistema para dar énfasis en la parte social de los sitios en los que trabajamos. Y bueno, como ejemplos de medidas de adaptación bajo estos 3 enfoques, bueno, hemos hecho, tanto en el INEC como en otras instituciones, desde luego, hemos trabajado con reforestación, con rehabilitación hidrológica, con repoblamiento de corales, esto muy enfocado a la conservación y restauración de ecosistemas. Hemos instalado sistemas de captación de agua de lluvia, construcción de palafitos comunitarios, manejo de residuos, diseños de herramientas de participación comunitaria y hemos implementado enfoque de género con un enfoque de adaptación basada en comunidades. Y con un enfoque de adaptación de riesgos de desastres, hemos instalado equipos de radiocomunicaciones y equipos de medición, tanto de condiciones meteorológicas como marinas, como un inicio de sistemas de alerta temprana, además de que hemos trabajado en instrumentos de planeación territorial que ya tengan un enfoque de cambio climático. Estas gráficas las presentó la doctora Amparo. En la 6ª comunicación se presentan las iniciativas de adaptación del gobierno federal arregladas con esta tipificación de las diferentes iniciativas de adaptación y bueno, esta tipificación no alcanzó a ver muy bien, pero la primera, por ejemplo, son arreglos institucionales, la última es investigación aplicada y tecnología, pero bueno, también hay fortalecimiento de capacidades, en fin, son los diferentes tipos de medidas de adaptación. En la gráfica de la izquierda se muestran las acciones implementadas y el tipo de acciones que han implementado las 14 secretarías que integran la SIC. Y bueno, se puede ver, por ejemplo, la primera barra es Semarnat con una gran variedad de acciones de adaptación y uno de los… también quiero comentar que se ha avanzado en la evaluación y en el monitoreo de las medidas de adaptación, que es esta última parte del proceso de la adaptación, lo que cierra el ciclo del proceso. Y bueno, en concreto quiero mencionar un proyecto de CONACYT sobre construcción de esquemas de monitoreo y evaluación, en donde bueno, se contará con un geoportal para mapear las acciones que se están haciendo de adaptación. Se van a analizar casos de estudio para sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas, que hay muchas gracias a estos proyectos. Se va a hacer un inventario de programas y proyectos de adaptación y un sistema de indicadores para cada una de las etapas del proceso de adaptación. Por último, en la 6ª Comunicación Nacional se identifican, desde luego,
se ponen claramente conclusiones y se identifican retos y áreas de oportunidad. Y me voy a referir a los retos identificados para cada una de las etapas del proceso. Para la evaluación de la vulnerabilidad, desde luego, está el reto de la incertidumbre asociada a los escenarios de cambio climático. Eso es lo que hay, con eso es con lo que tenemos que trabajar, pero tenemos que considerar siempre esta incertidumbre. El nivel de análisis, la escala de análisis tiene que ser siempre consistente con la pregunta que queremos resolver. Por otra parte, otro reto importante es la caracterización diferenciada de la vulnerabilidad. En una comunidad no todas las personas tienen el mismo nivel, el grado de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es diferente para mujeres, niños, ancianos, enfermos. Entonces, el diagnóstico y la caracterización de esta vulnerabilidad también es todo un reto. Y los problemas emergentes que surgen ya como consecuencia del cambio climático, como el caso de la arribazón de sargazo en el Caribe mexicano. Para la etapa de diseño y de implementación de medidas de adaptación, bueno, claramente tenemos que tener la claridad de que las medidas tienen que estar dirigidas a reducir la vulnerabilidad. Y tenemos que contar con sólidas caracterizaciones del sistema socioambiental. Los proyectos tienen que ser realmente en las comunidades procesos transformacionales y que realmente las comunidades no vuelvan después de que se han implementado las medidas al estado previo. Hay que trabajar con las comunidades en la apropiación de las medidas, esto es fundamental. Y en términos de instrumentos de cambio climático, se han hecho algunos esfuerzos y ejemplos de cómo incorporar el cambio climático a los instrumentos de política. En términos de evaluación de la vulnerabilidad, las medidas tienen que ser, desde luego, costo efectivas, entonces los estudios de costo-beneficio son muy importantes. Hay que tener líneas base. Hay que considerar diferentes tiempos para evaluar diferentes medidas de adaptación, porque los resultados de las diferentes medidas se dan en diferentes tiempos. Los cobeneficios esperados y también los no esperados de las medidas de adaptación que hay que evaluar y que hay que tener en cuenta. Y considerar el tiempo y los recursos implementando es costoso y lleva tiempo. Y esto es algo que es todo un reto y es importante mencionar. La participación comunitaria que debe estar presente en todas las etapas del proceso de adaptación y el enfoque de género. Es un compromiso ineludible, la reducción de las brechas de género en la implementación de medidas de adaptación, la presencia balanceada de mujeres en cada una de las etapas del proceso, la construcción en las comunidades de nuevos roles, de nuevos liderazgos y el reconocimiento de la comunidad de estos nuevos roles adquiridos por las mujeres. Y por último, sí quiero comentar que la adaptación al cambio climático proporciona un enfoque integral para la planeación territorial y para el desarrollo sostenible y que cualquier intervención del territorio tiene que partir de la base de que el clima está cambiando. Muchas gracias.